enredo de las intervenciones. De 40 minutos estuvo anoche en el Catatumbo, en norte de Santander, el presidente Gustavo Petro, y desde allí responde al informe de Naciones Unidas que básicamente destroza la política antidrogas de Colombia, que no se está cumpliendo con la meta de erradicación, no se está cumpliendo con la meta de luchar contra los cultivos ilícitos. Del total de lo que hay en el mundo sembrado con hoja de coca, 376.000 hectáreas, más de 253.000 están en Colombia, es decir, tenemos en Colombia, el aporte de Colombia al mundo es el 67% de los cultivos ilícitos y un alto porcentaje, altísimo también, las 2/3 partes de las toneladas métricas que se producen en el mundo. A eso es a lo que responde el presidente Gustavo Petro, diciendo que este es el calvario de Colombia, que tiene razón y que es culpa de los países consumidores y que es culpa de todo el mundo, menos de su gobierno. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Un nuevo informe de Naciones Unidas reveló que los cultivos de hoja de coca alcanzaron cifras récord a nivel mundial en 2023, con un total de 376.000 hectáreas sembradas. De estas, 253.000 se encuentran en Colombia, lo que posiciona al país como el mayor cultivador. La producción mundial de cocaína también se disparó, alcanzando las 3.708 toneladas, de las cuales 2.600 toneladas fueron producidas en Colombia. Frente a estos datos, el presidente Gustavo Petro calificó la situación como un calvario y responsabilizó a Europa por el incremento del consumo. ¿Por qué no dice el informe que el incremento de la productividad de la hoja de coca en Colombia se debe a que los europeos duplicaron y triplicaron su consumo de cocaína? Para el año 23 se subió en Colombia en 20.000 hectáreas los cultivos de hoja de coca. 20.000 hectáreas no es mucho, pero 250.000 hectáreas sí lo son, porque representan más o menos el 60% del total de cultivos de hoja de coca del mundo, que todos están en América Latina. Es indudablemente nuestro calvario. El informe de Naciones Unidas atribuye este crecimiento al fortalecimiento de economías ilegales en el sureste del país, directamente relacionado con disidencias de las antiguas FARC y otros grupos armados, lo que ha exacerbado, según la ONU, la violencia, la corrupción y la lucha por el control territorial en diversas regiones. Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, también cuestionó el informe de la ONU, argumentando que entre 2024 y 2025 se ha evidenciado una reducción del uso ilícito de la tierra en las zonas donde se aplica dicha estrategia. Por cifras operativas que son de la Policía Nacional, esa cifra no es real. Colombia no va a llegar en 2024 a las 300.000 hectáreas. De hecho, lo que hemos visto desde que estamos en el gobierno del presidente Petro es que el aumento dejó de ser exponencial y es cada vez menor. El informe también destacó que Colombia cerró el 2023 con cifras récord en incautación de cocaína y de insumos para su producción. Sin embargo, las cifras globales siguen siendo preocupantes, especialmente en lo que respecta al consumo. Hace una década se estimaban 17 millones de consumidores en el mundo y hoy esa cifra supera los 25 millones. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, gracias. 7 de la mañana, 43 minutos. Este informe no le es favorable a Colombia, a las cifras, a los propósitos de Colombia, que hemos llegado a 300.000 hectáreas todavía. Es cierto, como dice la vocera del gobierno, Felipe, pero estamos cada vez más cerca de las 300.000 hectáreas. En algún momento estuvimos en mucho menos. Hoy estamos en el triple de lo que teníamos hace 7 u 8 años. Néstor, el mínimo histórico de cultivos de coca registrados en el país se dio en 2012, cuando el país reportó aproximadamente 48.000 hectáreas sembradas con coca, según el mismo informe de Naciones Unidas. O sea, hoy estamos andando, eso es multiplicado por 8 por 4, 9 veces lo que tuvimos hace 10 años. Casi 10 veces. Bueno, por eso dice el informe de Naciones Unidas que se ha cuadruplicado la producción de cocaína en todo el mundo en los últimos 10 años y Colombia la ha multiplicado mucho más que por 4. Don Leonardo Correa es el coordinador de este tema de monitoreo, análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Correa, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y su audiencia. A usted, gracias por aceptar esta invitación para que le explique, si es tan amable, a los oyentes qué tan grave es este informe, especialmente del pedacito que nos corresponde a nosotros, que es Colombia. Sí, tal vez es el primer elemento que quisiera mencionar, ¿no? Este no es un informe sobre Colombia, es un reporte global. Y no es solamente sobre cocaína, sino sobre todas las drogas. Entonces, allí vamos a encontrar muchísimas, tendencias globales. En el caso específico de cocaína,
el reporte lo que indica es que hay una alerta porque el fenómeno comienza a salirse de la región andina. Por supuesto, sigue habiendo un altísimo protagonismo de la región andina y en particular de Colombia, en donde, tal como se menciona, la mayor proporción de la cocaína se produce en Colombia. Sin embargo, el informe destaca muchísimo 3 elementos que yo quisiera traer a colación. El primero, se están comenzando a salir los cultivos de la región andina, es decir, comienzan a aparecer cultivos en Centroamérica y en otros países de la región andina diferentes de Colombia, Perú y Bolivia. El segundo, el procesamiento como tal, es decir, la fabricación del clorhidrato de cocaína comienza a hacerse fuera de la región andina, inclusive en el cono sur, en Centroamérica, pero también en Europa. Y el tercero, hay un momento de diversificación de los mercados en donde ya la cocaína no va solamente hacia Europa y hacia Norteamérica, sino que se dispersa en el mundo. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque muchos países que no conocen bien la manera como se debe lidiar con estos problemas, pues están viendo enfrentados a la presencia de cultivos de cocaína en sus territorios, al aumento del consumo, a muchos más casos de muertes asociadas con el consumo de cocaína y a problemas asociados con el tratamiento que ellos no conocen, no saben cómo lidiar con eso. Entonces ese es el mensaje central en torno a la cocaína. Sí. Hay una preocupación global. Hay una preocupación global porque el fenómeno se salió de la región andina. Señor Correa, usted tiene razón porque el informe habla sobre fentanilo, el informe habla sobre drogas sintéticas, el informe habla sobre nuevas rutas del narcotráfico. Pero quiero preguntarle, pues porque estamos en Colombia, usted es colombiano, ¿verdad? Sí, señor. Usted es colombiano, los oyentes son colombianos. Este pedacito de Colombia nos lleva a la pregunta de por qué en Colombia tenemos un número de cultivos disparado, 250 y tantas mil hectáreas o de pronto más dependiendo del radar, y por qué en Bolivia o Perú sí han logrado reducir la producción de hoja de coca. Sí, la situación es como usted lo plantea. En Colombia los cultivos vienen incrementándose desde hace más o menos desde 2014, las cifras que ustedes mencionaban, la cifra más baja fue en 2012 y 2013, pero a partir de 2014 inicia un incremento de los cultivos. En Perú y en Bolivia la situación fue inicialmente un incremento, pero en los últimos 2 años están reportando no solamente estabilidad, sino una ligera reducción, y en Bolivia la situación es más bien de estabilidad. ¿Qué está pasando en Colombia? Que yo creo que es la pregunta fundamental que debemos hacernos. Pues el Reporte Mundial de Drogas hace un llamado al tema de las vulnerabilidades. El reporte habla de inestabilidad, y esa inestabilidad está asociada no solamente con situaciones de conflicto, que Colombia tiene situaciones de conflicto, pero también con situaciones de vulnerabilidad, dificultad de acceso a los servicios del Estado, problemas económicos, problemas sociales, y me parece que en Colombia, en particular en algunos territorios, pues esa situación está presente, y eso ha facilitado el que en muchas de estas regiones los cultivos hayan aumentado. Pero hay un elemento clave adicional, y es que no es en todas esas regiones vulnerables, sino que por un interés del narcotráfico se han creado los enclaves productivos. Son unas zonas que son funcionales a la producción y al tráfico de la cocaína, y en donde en solo el 14% del territorio se produce más de la mitad de esa cocaína que está saliendo de Colombia. Son condiciones particulares, son territorios muy específicos y son territorios muy complejos. Señor Correa, la desmovilización de las FARC, el proceso de paz del 2016, cambió un poquito la aproximación, porque se fue un cartel grande y aparecieron una cantidad de cartelitos chiquitos, llegaron carteles de afuera, los mexicanos. Esa radiografía la incluye Naciones Unidas en este informe. ¿Ha sido perjudicial para estos efectos la salida de las FARC, que era el gran jugador en el tema del narcotráfico en Colombia? La salida de las FARC tiene un efecto importante básicamente porque no se hace lo que debía hacerse después de la salida de las FARC y se crean vacíos en los territorios. Ese fue un problema, digamos, muy complejo, en el sentido de que cuando las FARC salen del negocio, como usted dice, emergen una cantidad de grupos pequeños que encuentran posibilidades en esto. Claro,
no es como tal la salida de las FARC lo que causa el problema, es más bien el hecho de que ese territorio no fue controlado a tiempo, digamos, es muy complejo porque son vulnerabilidades de mucho tiempo atrás y estas vulnerabilidades no se solucionaron. Nosotros hemos encontrado un efecto importante respecto al modelo comparando el modelo de las FARC antiguas con el modelo de estos grupos emergentes, porque las FARC tenían un interés en controlar territorios, en hacer presencia en territorios, y estos grupos tienen básicamente un interés en generar ingresos, en el negocio. Por eso llevan los cultivos a zonas específicas, por eso mejoran la productividad en zonas específicas, crean incentivos en esas zonas específicas en donde se facilita el tráfico y la salida de la droga. Eso sucedió en algunas regiones del país, no es una situación generalizada en el país. Señor Correa, siempre que se habla de estos informes sobre el aumento de la producción de cultivos y de el procesamiento de cocaína, también se habla, y de hecho el presidente Petro lo planteó ayer, cuando reacciona a este informe, él dice que ha aumentado el consumo. Aquí lo que está en juego o lo que está quedando en tela de juicio es la política antidrogas de un país como Colombia o la política antidrogas del mundo entero. Pues hay un elemento clave en esta idea del aumento del consumo, y es que no es solamente la situación en los mercados tradicionales. Un elemento súper importante de este aumento del consumo es que sucede fuera de los mercados tradicionales. Y eso tiene implicaciones muy importantes, porque se necesita, digamos, en ese aumento del consumo en los mercados emergentes, se necesita llevar la cocaína a otros sitios. Se necesita llevar la cocaína a otros sitios implica, pues, nuevas rutas, consolidar nuevos modelos de tráfico para esos nuevos sitios, y al final hace que muchos más grupos estén entrando en el fenómeno. Lo que quiero decir con esto es que una reducción a si hay un fracaso, si hay un éxito, es compleja. Lo que tenemos son variaciones en el fenómeno que obligan a tener capacidad para movernos en torno al fenómeno. Por eso Naciones Unidas hace mucho esfuerzo en generar esta evidencia, en poner los datos a disposición en el reporte mundial, porque no es un problema que se va a poder seguir mirando solamente al interior de 1, 2 o 3 países. Ese es un problema que por esa diversificación, por esa movilidad, esa capacidad de adaptación de los grupos ilegales para atender esa necesidad de demanda, pues necesita una acción diferente, necesita innovación y sobre todo necesita mucha más cooperación internacional. Ya no podemos seguir pensando que esto es un problema de Colombia, Perú y de Bolivia, porque no es así. Esta situación se salió de la región andina y hoy está en el mundo entero necesitando la experiencia de los países como Colombia, Perú y Bolivia, que llevan muchos años lidiando con esto. La pregunta de Juan Roberto es buena, se la pongo en otros términos. ¿Esto en Colombia, lo de Colombia en particular, es un fracaso del gobierno Petro o es un fracaso del modelo de lucha antidrogas? Esto en Colombia es la respuesta a una dinámica global y se necesita atender con una visión de dinámica global. Necesitamos mejorar la forma como se hace el trabajo, pero sobre todo mejorar la forma como medimos el éxito. Yo creo que hay un problema cuando solamente pensamos que las hectáreas de coca son el indicador clave. En realidad, lo que deben los países procurar es que la cocaína esta no llegue a los mercados de consumo. Y allí hay una necesidad no solamente de trabajar desde los países productores, sino de trabajar también desde los países en donde hay el consumo. Y por eso insisto mucho en esta necesidad de mirar el fenómeno de una manera mucho más transnacional. Trabajar solo en Colombia no va a funcionar. Se necesita que esas experiencias que hoy tienen las autoridades colombianas lleguen a estos países, porque ellos van a tener que enfrentar la presencia de laboratorios en sus territorios, el tráfico, los camuflados, etcétera, etcétera. Usted lo ha dicho, doctor Correa, más que los cultivos de coca, que lo importante es la producción de cocaína, y para producir esa cocaína se necesita un montón
de químicos, de precursores que por lo demás se usan en el agro, permanganato de potasio, urea, ácido clorhídrico, ácido perclórico, en fin, una gasolina, por supuesto, un cuarto de la gasolina que se vende en el país se va para la producción de cocaína. ¿Qué han establecido ustedes en esa materia? ¿En cuánto han crecido esos insumos que se necesitan para producir hoy por hoy cocaína en Colombia? ¿Y de dónde salen, sobre todo? ¿Quién suministra estos que son los principales componentes para fabricar una vez más clorhidrato de cocaína? Así es, se necesita una gran cantidad de insumos químicos para transformar esa hoja de coca en clorhidrato de cocaína. En Colombia comenzó a haber una tendencia a que se exporta más la cocaína en formas de bases, inclusive de pastas, que si bien son bases y pastas de alta pureza, pues no son todavía clorhidrato de cocaína. Hay un flujo de insumos químicos hacia los territorios que proviene de tres fuentes posibles. La primera es el desvío de la industria lícita, que en el caso de Colombia consideramos que no es la principal fuente de esas sustancias químicas. La segunda es el contrabando, que dado que la mayoría de los cultivos están cerca de las zonas de frontera, puede ser una de las fuentes principales, pero la tercera es una producción ilícita de estas sustancias. En Colombia existe materia prima suficiente para producir directamente en el territorio permanganato de potasio, ácido clorhídrico, amoníaco, todas estas sustancias que son requeridas para la producción de cocaína. De manera que, sobre todo al sur del país, parece muy claro el que esas sustancias realmente se producen localmente. Hay fábricas que producen estas sustancias localmente y por lo tanto no son tanto desvío ni de contrabando, pero en el norte, en Catatumbo, predomina el contrabando desde Venezuela. Que es donde estuvo anoche, a propósito del presidente Petro, en Ocaña, diciendo todo esto. La última pregunta, Juan Camilo. Sí, doctor Correa, pues ¿cómo responde la Oficina contra las Drogas y el Delito a las críticas del presidente Petro, quien calificó la medición como una trampilla, como un calvario estadístico? Nosotros estamos muy interesados en ofrecer información y la información tiene, digamos, un soporte científico que es perfectamente verificable y que se puede validar por los expertos. Es muy importante tener más información. A veces los datos no nos son favorables, pero lo importante es que aprendamos a utilizarlos. Hay que entender cuál es el mensaje que están lanzando los datos y utilizarlos de la mejor manera posible. Digamos que es normal que haya, digamos, reacciones de este perfil, pero la verdad es que Colombia y este gobierno en particular ha sido históricamente muy respetuoso de los datos y sobre todo los ha utilizado. Si ustedes ven la forma como se critican los datos, pero al final se utilizan para el diseño de la política pública, y yo creo que ese es el objetivo fundamental de nosotros, digamos, como equipo de investigación, como equipo científico de la oficina. Es súper clave tener datos, tener buenos datos y poder hacer análisis con ellos. Tengo entendido, Naciones Unidas tiene radares, ¿verdad?, para medir las hectáreas cultivadas con hoja de coca. Las cifras que aportan ustedes sobre el caso Colombia, que al presidente Petro evidentemente no le gustaron, ¿cómo llegan a esas cifras, señor Correa? El informe de monitoreo cubre, digamos, dos líneas de trabajo. Una, la medición de la producción potencial de cocaína, pero dos, la forma como esto está afectando a los territorios. Desafortunadamente en Colombia se hace mucho más énfasis en la cifra de producción potencial de cocaína que en todo el modelo analítico que explica qué está sucediendo en los territorios. Para llegar a la producción potencial de cocaína se utilizan 4 variables. La primera es el área sembrada, la cual estimamos a partir de interpretación de imágenes de satélite. Son imágenes comerciales, no son imágenes de Naciones Unidas. La segunda es cuánta hoja se puede producir en esas hectáreas. Y esto lo hacemos mediante pruebas de cosecha, de las mismas que se hacen con cualquier producto agrícola. La tercera es la cantidad de alcaloide que hay dentro de esas hojas. Y esto lo hacemos mediante análisis químicos. Obtenemos muestras de hoja de coca y las analizamos químicamente para saber cuánto alcaloide hay dentro de las hojas. Y la cuarta es cuál es la capacidad de los cultivadores para extraer ese alcaloide. Y esto lo hacemos mediante ejercicios en campo o mediante pruebas controladas para poder determinar cuál es la capacidad de los campesinos para extraer el alcaloide. A partir de esas 4 variables,
Bueno, aquí estoy haciendo una simplificación bastante grande del proceso, pero a partir de esas 4 variables se logra o se llega a la estimación de la producción potencial de cocaína. Sí, que es donde aparece el porcentaje de que Colombia aporta el 67% de las hectáreas cultivadas en el mundo. Señor Correa, gracias por acompañarnos, gracias por esta explicación. Néstor, muchas gracias a usted y un saludo a su audiencia. Es el coordinador de la oficina.